¿Cómo se la pasaron? ¿Bien? ¿Pasaron bien? Qué bueno. Amén. Pues creo que todos tuvimos un buen tiempo con la familia, algunos con sus familiares, otros estuvimos ahí en mi casa, pues disfrutando de las bendiciones del Señor y también de la comida. Así que con unas libritas de más, pero aquí estamos. El Señor ha sido bueno con nosotros y nos ha bendecido. Amén. Así que este es nuestro primer servicio, como decían los hermanos al principio, y tenemos un 2020 por delante. Es la visión, ¿no? El 2020, que sea eso, una buena visión, pero la visión de Cristo. Amén. Estamos iniciando y pues queremos seguir pues meditando la palabra del Señor como lo hemos estado haciendo, y queremos estar cada día pues apegados más y más a su palabra, a su sana doctrina de la palabra, para que podamos crecer y desarrollar. Amén. Entonces vamos a meditar la palabra del Señor en esta hora, y les pido que abran sus Biblias conmigo en Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Para conmigo ahí. Vamos a estar dando lectura al verso 34. Si lo tienen, 21, verso 34. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Bueno, este pasaje, hermanos, el Señor estaba hablando de las señales de su segunda venida. Y como nuestra serie que hemos estado, donde estamos estudiando, lleva por nombre ¿Cómo enfrentar los tiempos finales? Y pues el Señor Jesús da muchas advertencias acerca de los tiempos finales, y que no serán tiempos muy fáciles, no serán tiempos muy cómodos, sino que serán tiempos difíciles, serán tiempos muy difíciles. Y es por eso vamos a reflexionar un poco de lo que normalmente hacemos cada vez que iniciamos o entra un nuevo año. Por ejemplo, ahora es el 2020, y pues lo que hacemos es que nos deseamos todos un feliz año, un próspero año, ¿no? Un feliz año nuevo, un próspero año. Y pues ¿quién no quiere un próspero año? Bueno, fíjense, nosotros como hijos de Dios, como cristianos en Cristo, sí podemos tener un próspero año. Amén. Sí podemos tener un próspero año. En Cristo podemos tener un próspero año. ¿Saben por qué? Porque dice que el amor de Cristo llena todo vacío en el corazón del ser humano. Entonces, en Cristo, dijo el apóstol Pablo, que estamos completos. Entonces, en Cristo nosotros podemos tener un próspero año. ¿Ven? Un próspero año podemos tener. Pero fíjense, hermanos, que normalmente, y yo estaba viendo un reportaje de que pasaron pues tiempos gratos, desastres, situaciones, conflictos en el mundo, y también personas que partieron de este mundo. Muchos no terminaron el año, ¿verdad? Muchos no terminaron.
Muchos iniciaron y dijeron, no, pues este año voy a hacer esto y aquello y voy a llegar a tal lugar, pero la realidad es que no llegaron y no están ya. No están. Y es increíble, pues, cómo la gente empieza a hacer memoria de eso. Pero también dice, nosotros que tal vez el año pasado hicimos propósitos, metas, dijimos voy a hacer esto, lo dejamos a medias, o muchas de las veces ni siquiera iniciamos. Y pues es importante que nosotros, como les decía el domingo, que hagamos reflexión, que nos detengamos y reflexionemos siempre, porque es necesario hacerlo. Especialmente, hermanos, los tiempos que estamos viviendo y los que vamos a enfrentar, hermanos, van a ser tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos difíciles y vendrán tiempos peores. Créanme, hermanos, que no va a mejorar. No va a mejorar. Y tal vez va a decir usted, ay, qué pésimo, qué pésima predicación o qué pésimo mensaje. Pero esa es la realidad. La realidad de las cosas dice que no mejora el ser humano, no mejora la situación en el mundo. No mejora. Al contrario, son tiempos difíciles vendrán, hermanos. Al menos, fíjese, al menos que usted vaya, que si se deja moldear por el mundo, entonces tal vez va a decir, no, pues sí, está bien. Pero si usted va y estudia las Escrituras, como la vamos a estar estudiando, se va a dar cuenta de que vendrán tiempos más difíciles. ¿Por qué? Porque ya estudiamos que habrá una falta de afecto natural. Hemos estado estudiando acerca del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y es lamentable, hermanos, porque eso lo podemos ver. Vemos el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pero ¿cómo podemos nosotros enfrentar en los últimos tiempos? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en los últimos tiempos? En primer lugar, hermanos, podemos mantenernos firmes parados en la roca que es Cristo. Ahí. En segundo lugar, hermanos, que de hecho es el tema de hoy, siendo luz en medio de un mundo de tinieblas. Siendo luz en medio de un mundo de tinieblas. Es como vamos a poder enfrentar los últimos tiempos difíciles. Y es por eso el Señor Jesús les dice acá a sus oyentes, el verso 34, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Lo que está diciendo el Señor Jesús, miren por ustedes mismos. Hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es de mantenernos firmes, mantenernos fieles a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Mirad también por vosotros mismos. Dice, mirad también por vosotros mismos, para que vuestros corazones no se carguen de glotonería ni embriaguez. O sea, no caigan, miren por ustedes mismos, para que no caigan en el mismo sistema mundano, en el molde mundano. ¿Y cómo debemos de hacer? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Ahí es siendo luz en medio de un mundo de tinieblas, porque eso es lo que dice la Biblia. En 2 de Timoteo 3, ¿se acuerdan que ahí estábamos? Dice, este verso dice, está hablando del carácter de los hombres de los últimos tiempos, y ya estudiamos
esto sin afecto natural. ¿Recuerda que hablábamos de eso? Sin afecto natural. Los hombres en los últimos tiempos serán hombres sin un afecto natural, un afecto que debe de tener cualquier ser humano. Que ahora en estos últimos tiempos los animalitos nos están dando lecciones de afecto natural. Y más bien los animalitos es de instinto natural. Cuando el ser humano debe de tener afecto, ahora los animalitos nos enseñan a nosotros. El ser humano ni instinto tiene. Por eso el Señor comparaba al pueblo de Israel con el asno y el buey. ¿Se acuerdan? Que el asno conoce a su amo y el buey, o al revés creo, conoce el pesebre de su señor. Israel dice, no conoce a su señor. Y eso es, fíjese, y eso es lamentable, que el ser humano no conoce a su creador. Y es por eso, fíjese, que ha sido entregado a una mente reprobada, a densas tinieblas ha sido metido, y por eso ya no hay afecto natural. Dice el verso, implacables. ¿Se acuerda que estudiábamos ahí? Consagrados a la maldad. Quiere decir esa palabra, ese verbo, consagrados a la maldad, implacables, calumniadores, intemperantes. Intemperantes quiere decir que se comportan sin templanza, crueles. Lo que vamos a estar viendo hoy es aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. El carácter, hermanos, de los hombres de los últimos tiempos será un carácter de aborrecer lo bueno. Fíjense, o sea, eso es difícil, hermanos, cuando al estar viviendo con personas que aborrecen lo bueno. Es difícil. Pero ¿cómo podemos nosotros mantenernos en pie? ¿Cómo podemos mantenernos firmes, hermanos? Siendo luz. Siendo luz. Es como vamos a mantenernos firmes. Ese verbo también, aborrecedores de lo bueno, quiere decir hostil a la virtud, que es contrario a no favorable, que muestra enemistad o antipatía. Entonces, hermanos, aborrecedores de lo bueno, y la Biblia lo dice claramente que pues ese es el carácter del hombre, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Por eso son aborrecedores de lo bueno. Fíjense cómo es eso, que nosotros también empezamos a veces a aborrecer lo bueno, porque cuando nosotros empezamos a poner en primer lugar cosas secundarias y en segundo lugar las cosas primarias, estamos aborreciendo lo bueno, y a veces lo hacemos inconscientemente. Fíjese, por naturaleza, en el punto número 1 vamos a estar viendo que por naturaleza el camino del hombre caído irá de continuo al mal. Por naturaleza el hombre caído sí va de continuo al mal. De continuo al mal. Entonces es por eso que dice que no puede haber un próspero año en una sociedad caída, en una sociedad hundida en el pecado. No puede haber. Créanme, hermanos, que este año otra vez vamos a ver matanzas. Créanme, hermanos, que este año vamos a ver infinidad de divorcios. Créanme, hermano, que en este año vamos a ver un montón de niños abandonados. Créanme, hermano, que en este año vamos a oír de muchos abortos.
Créanme, hermanos, que en este año vamos a oír de muchas barbaridades. Créanmelo. Porque el camino del hombre caído irá de continuo al mal. De continuo al mal. Y es por eso el Señor Jesús, cuando le preguntaron ahí en Mateo 24, le dijeron que cuáles iban a ser las señales de su venida. Y el Señor Jesús le dice en ese pasaje, le dice que su segunda venida iba a ser como en los días de Noé. ¿Se acuerdan? Y ya lo meditamos un poco al respecto. Pero ¿cuál era el carácter de estos hombres? No vamos a meditar lo que ya vimos, pero vamos a ver algo más. Fíjense lo que dice ahí en Génesis 6:5. Vayan conmigo a Génesis 6:5. Y esto fue antes de que el Señor viniera con Noé y le dijera, y le diera la instrucción para que hiciera el arca. Esto es lo que sucedió, mira, esto es lo que él dijo, vio al ser humano cómo era y consideró sus caminos, sus hechos, y dice, y vio Jehová, el verso 5 lo tiene, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de los hombres, del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Hermanos, aquí narra el camino del hombre caído, del hombre sin Dios, del sistema del mundo, y es de continuo al mal. Y es por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Romanos capítulo 2, en el verso 2, dice que no nos dejemos moldear por el mundo. Que no nos dejemos moldear por el mundo, porque el mundo, en el Efesios capítulo 2, dice que el mundo va en la corriente del príncipe de este mundo. Sí, esa es la corriente o la voluntad de Satanás. Entonces, ese es el estilo de vida del hombre caído. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir o mantenernos firmes en un tiempo difícil o tiempo de maldad, tiempos difíciles que vienen y peores que vendrán, hermanos? ¿Cómo? Es no caer en el molde del mundo y siendo luz. Debemos de ser luz. Porque si caemos en el sistema del mundo, entonces también nuestro camino irá, así como dice aquí la Escritura, de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. En la versión Dios habla hoy, fíjense lo que dice. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que siempre estaba pensando en hacer lo malo, y que siempre estaba pensando en hacer lo malo. Esa es su naturaleza. Por eso nosotros no podemos pedirle al mundo que cambie su naturaleza. No. Pero aquel que se dice que es cristiano, ese tiene que brillar con la luz de Cristo. Y es por eso que esta enseñanza es más dirigida a un cristiano. ¿Por qué? Porque vamos a aprender cómo mantenernos en pie en los tiempos difíciles, en los últimos tiempos. Y es brillando con la luz de Cristo. Este verbo donde dice que en los tiempos de Noé el corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ese verbo mal es ra en su original, que con H al final. Y fíjense, hermanos, me llamó la atención todos los significados que tiene este verbo tan pequeñito, nada más es ra, sí, R-A-H, y tiene un sinfín de significados.
Y fíjense, es adversidad, aflicción, agravio, apariencia, avaro, calamidad, calumnia, depravado, desastre, desgracia, desolador, duro, escoria, feroz, impío, inicuo, injusto. Arruinar también literalmente dice, es arruinar al despedazar algo, o desfigurar, o figurado, bueno para nada, o en sentido figurado es bueno para nada. Entonces, la vida del hombre era de continuo a despedazarse, a no valer nada. Ahora sí, como la canción, la vida no vale nada. Se aplicaba, ¿no? Pero fíjense, lo que está diciendo este pasaje, lo que dice ahí, es que la vida del hombre, de la manera que ellos vivían, dice que su vida iba de continuo al mal, de continuo a que su vida no tuviera ningún valor, a despedazarse. Fíjense, hermanos, así es como va esta sociedad, de continuo al mal, de continuo al mal. Y todo esto, hermanos, nace del corazón, de lo profundo del hombre, del ser, de lo profundo del corazón, porque eso fue lo que dijo el Señor Jesús. En Jeremías capítulo 17, en el verso 9, fíjense, ellos iban de continuo a lo malo, pero creían que estaban bien. Es por eso cuando Noé empezó a hacer el arca, construir el arca, ellos creían que Noé estaba loco, y ellos estaban bien, ellos estaban cuerdos. ¿Sí? Ellos estaban cuerdos. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios dice que el evangelio para los que no creen, dice, el evangelio para los que no creen es locura, pero para los que creen, hermanos, es vida. Para nosotros que creemos es vida, es verdad, es palabra viva. Pero para los que no creen es locura. Y por eso a Noé lo consideraban como un hombre loco. Como un hombre loco. Pero la vida de estos hombres iba de continuo a no tener nada de valor. Iba de continuo al mal. Pero ellos creían que estaban bien. Es por eso cuando yo les decía que, por ejemplo, los gobernantes empiezan a legislar leyes y leyes que están en contra de la moral, leyes que no tienen ningún afecto natural, y ellos piensan que están bien, ellos creen que están en lo correcto, pero en realidad cuando vemos las escrituras están mal. Están mal. Y es por eso y eso sale del corazón, de lo profundo. Y por eso dice aquí en Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice, ¿quién conocerá el corazón? Pues el Señor lo conoce. El Señor conoce el corazón. Dice, en los últimos tiempos, dice, vendrán muchos engañadores, dijo el apóstol Pablo. Vendrán muchos engañadores. Y habrá muchos que tendrán, dice, una habilidad tremenda para hablar, y engañarán a muchos. Y engañarán a muchos. Pero ¿cómo nosotros vamos a permanecer fieles, hermanos? Es brillando con la luz de Cristo.
brillando con la luz de Cristo. En Mateo capítulo 12, verso 34, Mateo 12, 34, dice, fíjense cómo les dice el Señor Jesús a estos hombres. Dice: generación de víboras, ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, el buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Entonces, estamos viendo que el hombre natural, esa es su naturaleza, malas cosas. Del tesoro de su corazón es lo que de ahí va a sacar las cosas, lo que se va a revelar, lo que va a querer. Y cada vez más va a ir hundiéndose más y más en la oscuridad. En Marcos 7:21, fíjese, vaya conmigo, Marcos 7:21, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Escuché, dice que ahí donde leímos en Génesis, dice que el corazón de ellos iba de continuo al mal. Así estaban sus pensamientos, los anhelos de su corazón, de continuo al mal. Y aquí, mire, el Señor Jesús dice que porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Oigan, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Esto era un pasaje en el contexto, está hablando cuando dice que los discípulos comían sin lavarse las manos, ¿se acuerdan? Comían sin lavarse las manos, y aquellos que en ese entonces, si no te lavabas las manos, te contaminabas, y era un delito grave porque era una tradición de los ancianos. Y entonces Jesús viene y les dice: no se equivoquen. Eso pues, sí les va a dar un malestar estomacal, pero hasta ahí. Pero lo que sale del corazón, eso contamina. Eso, de ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, fíjense, eso es lo que ese era el mismo. Fíjense, se da cuenta que era el mismo estilo de vida que tenían en los tiempos de Noé. Es el mismo estilo de vida que tenían en los tiempos de Jesús. Eso es lo que está diciendo. Comparen las dos listas y es lo mismo. Bueno, el significado que le di, comparen, es lo mismo que estaba viviendo, hermanos. Y fíjense, ¿y qué tiempos estamos viviendo nosotros? ¿Que no es peor todavía? Miren, los tiempos que estamos viviendo son tiempos bien difíciles, y si nosotros no nos mantenemos agarrados de Cristo, hermanos, vamos a caer. En Lucas 6:45 dice, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces fíjense, este sistema, el sistema mundano, el sistema del mundo, irá de mal en peor. ¿Por qué? Fíjense, el Señor Jesús puso un ejemplo. No puedes
no puedes cosechar higos de una zarza o de de una zarza, de los espinos. No puedes cosechar un fruto diferente de cierto árbol. No, porque de un manzano cosechas manzanas, de un durazno cosechas duraznos, de una vid cosechas uvas. Y así es. Entonces, fíjense, de este mundo, si de continuo van al mal, entonces, ¿qué esperamos que venga en un futuro? ¿Qué esperamos? Pues no esperemos, ni aunque hagan todas las reformas que quieran de la Constitución o de lo que quieran ellos reformar, fíjense, no cambiará este mundo. No cambiará, no mejorará. No mejorará este mundo, porque la maldad está en el corazón del hombre. La maldad está en el corazón del hombre. Dice, el hombre malo, aunque se vaya a vivir a un lugar remoto, ahí en ese lugar seguirá siendo malo. ¿Sí? Seguirá siendo malo. Entonces, nosotros entendamos, hermanos, que no va a mejorar. A veces creemos nosotros que porque votamos por un candidato cristiano, creemos que van a cambiar las cosas. Y no, decimos, no, ahora sí. No, hombre, ahora sí vamos a evangelizar a todo el mundo. No, hermanos, lamentablemente esa no es la realidad de las cosas. Les digo porque en mi país pasó una situación así. Un candidato cristiano y a la hora no fue tan cristiano. Y lo hemos vivido, lo hemos visto, hermanos. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos tener o ser prósperos en tiempos difíciles? En Cristo. En Cristo, hermanos. Solamente en Cristo podemos ser prósperos. Solamente en Cristo podemos pasar los tiempos difíciles. Aprendíamos también un tema en esta serie: ¿por qué sufren los cristianos? Pues, hermanos, fíjense, los cristianos también van padeciendo, pero hermanos, estamos seguros que en Cristo vamos a pasar también todos esos tiempos de prueba. Pasaremos los tiempos de prueba. Y fíjese, esto es lo más engañoso, porque vivir en un mundo lleno de maldad, hermanos, Satanás es bien astuto. El sistema del mundo tiene tanta atracción que en muchos de los casos, fíjese, no se ve de dónde viene el ataque. No se ve cuando estamos siendo seducidos. No se ve, ni siquiera nos damos cuenta. Especialmente si somos cristianos así, medios cristianos. No nos damos cuenta cuando estamos siendo seducidos. Pero es importante, por eso, acercarnos cada día más a Dios para que podamos resistir el día malo. Porque, dice, hermanos, porque debemos de entender, ahora sí vamos a ver esto, que debemos de entender que el Señor aborrece lo malo y ama lo bueno. El Señor aborrece el pecado. El Señor aborrece el sistema de este mundo. Por eso dice la Biblia que Él nos sacó de esas corrientes de donde andábamos. Nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Fíjese, hay un pasaje aquí en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21.
Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les responderé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. El Señor aborrece lo malo. El Señor, hermanos, aborrece el pecado. Es por eso que nosotros debemos de, si venimos a la luz de Cristo, hermanos, si vimos su luz, debemos de permanecer en la luz. Permanezcamos en la luz, hermanos, porque fíjense, estos que podemos ver acá, dice que ellos profetizaron en su nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos milagros. Entonces fíjense, hermanos, un verdadero siervo de Dios no es el que profetiza. Un verdadero siervo de Dios no es el que hace milagros. Un verdadero siervo de Dios no es el que expulsa demonios. No, un verdadero siervo de Dios es el que se mantiene fiel a Dios. Fiel a Dios en su palabra, fiel a Dios en su enseñanza, fiel a Dios en sus mandatos, que respeta a Dios. Porque dice, llegarán en aquel día diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le dirán: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hombres que se complacen en la maldad. En Romanos capítulo 1, en el verso 18, dice lo que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios se revela contra todo aquel que hace maldad. Hacer maldad es esto: detener la verdad de Dios, detener la verdad de Dios y llamarle a la verdad de Dios como mentira. Y decir que nuestro pensamiento es mucho más sabio que el de Dios. Ese es detener con injusticia la verdad. Y dice: y la ira de Dios se revela contra lo malo. Dios aborrece lo malo. Dios aborrece lo malo. Entonces fíjense, cuando vemos en el pasaje de Génesis que leímos y vemos que dice que el corazón o los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo al mal, de continuo al mal. O sea, iba despedazándose cada vez más el corazón del hombre, y en sentido figurado, bueno para nada. Bueno para nada. Delante de Dios, el ser humano sin Cristo, hermanos, es bueno para nada. Sin Cristo. Con Cristo es vaso de barro, útil para su obra. Amén. Vaso de barro, útil para su obra. Pero, dice, hermanos, sin Cristo, el hombre, el ser humano es
Su vida es un desastre, porque no tiene esperanza, no tiene vida. No tiene vida, hermanos. Entonces, así estábamos nosotros, en ruinas. Estábamos en ruinas, hermanos, pero ahora somos luz, dice el apóstol Pablo. Y en esa luz, hermanos, que estamos, ahí tenemos que vivir para brillar. Debemos de brillar, hermanos, cada día, continuamente, debemos de brillar. Mire, en Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es la luz de los hombres. Jesús es la luz del mundo. Amén. Jesús es la luz del mundo. Pasaje muy conocido en Juan 3:16, usted lo conoce. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso dijeron: crucifíquenle. ¿Por qué? Porque ellos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Su vida, hermanos, estaba en pedazos, en un desastre. Había hurtos, robos, hermanos, homicidios, adulterios en sus corazones, y ellos no quisieron que esa luz brillara en ellos. Pero en nosotros, hermanos, ha brillado esa luz. Hoy estamos aquí, hermanos, y la luz de Cristo brillando en nosotros, y es por eso que tenemos que permanecer en la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, debemos de practicar la verdad, y la verdad es Cristo. Amen. Vivir en la verdad, y la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar los últimos tiempos, hermanos? ¿Cómo podemos enfrentar los últimos tiempos? Permaneciendo en la luz de Cristo. Y entendiendo, hermanos, que ya no somos tinieblas, sino luz. Entendamos que ya no somos tinieblas, sino luz. El apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, dice, el capítulo 2, Filipenses, verso 15, dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa,
en medio de la cual resplandezcáis como luminares en el mundo. ¿En medio de qué vivimos? De una generación, dice, de una generación maligna y perversa. Fíjense, si nos ponemos a estudiar el tiempo de cuando Pablo escribe esta carta, es que la escribió en su primer encarcelamiento en Roma, y nos ponemos a meditar. Había muchas cosas, depravaciones que tenían en ese entonces, pero no se comparan con las de estos tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, es una generación depravada y perversa. Depravada y perversa. Y dice el apóstol Pablo, y más bien nos compara como luminares. Esto, hermanos, introduce pues unas razones por lo que los creyentes deberían mantener la actitud correcta, una actitud correcta de hijos de Dios, una actitud correcta de seguir el ejemplo de Cristo, procurando la piedad cada día, procurando la piedad cada día. Aquí en la versión Nueva Traducción Viviente, fíjense lo que dice, cómo dice el verso. Dice, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. O sea, vivamos haciendo la diferencia. ¿Se cuenta? Vivamos haciendo la diferencia, como una luz radiante en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Una luz radiante, una luz que brille en medio de la oscuridad. Entonces procuremos, hermanos, vivir cada día una vida piadosa, una vida dedicada a Dios. Esta vida, hermanos, es una, bueno, el verso 15, Filipenses 2:15, Reina Valera dice, para que seáis. Ese verbo, seáis, indica un proceso. Entonces, para que nosotros seamos, ¿entienden? El proceso de ser cada día hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo o hasta nuestra partida de este mundo. Pero está indicando ese proceso. Como dice el proverbio, la senda del justo es como la luz de la aurora. Porque los creyentes crecen, hermanos, van creciendo. Porque todavía no poseemos por completo todo lo que vamos a hacer. Nuestra vida se va en un proceso. Entonces dice que seáis como luminares. Cada día, hermanos, nuestra luz tiene que ser más brillante.
¿entiende? Cada día nuestra luz tiene que ser más brillante. No, la vida del cristiano, hermanos, no es algo que va en retroceso o disminuyendo, como cuando usted, como las baterías, ¿no? Cuando le pone pilas a una linterna o algo, ya ven, cuando se le va bajando la carga, ¿qué sucede? Va disminuyendo la luz y se va, si no le cambia las baterías, se termina la luz. Pero en la vida del cristiano no tiene que ser así. En la vida del cristiano, hermanos, cada día es un proceso, y nuestra luz tiene que ir brillando más y más y más. Nuestra vida tiene que ir brillando más. Fíjense, ahí en Efesios 5, en el verso 2, vamos a leer ahí. Dice, ¿cómo podemos hacer que nuestra luz brille más? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en un mundo perverso, en un mundo lleno de maldad en estos últimos tiempos? Pues el apóstol Pablo también lo dice en Efesios 5:2, dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Dice, anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así nosotros tenemos que vivir, andando en amor como Cristo también nos amó. Entonces, desechando todo esto que dice también el apóstol Pablo, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ¿cómo debemos de andar nosotros? Desechando todo esto, desechando fornicación, desechando engaño, avaricia, que es idolatría, dice, porque entendemos muy bien, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro o inmundo que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces, entendiendo, hermanos, que no debemos de hacer estas prácticas, de tener estas prácticas como el mundo las tiene, no, debemos de desecharlas. ¿Por qué? Porque si nosotros practicamos todo esto, pues fácilmente seremos envueltos en el sistema del mundo y no podremos estar en pie en los últimos tiempos, que serán muy difíciles. Entonces, volvemos a Filipenses 2:15, donde dice, para que seáis irreprensibles, para que seáis irreprensibles en el mundo donde vivimos, haciendo la diferencia. Bueno, Pablo le escribe a los creyentes filipenses y les dice que ellos iban a presentar testimonio en su comunidad siendo luminares. De esta manera ustedes van a presentar testimonio de Cristo, ¿cómo? Siendo luminares. O sea,
haciendo la diferencia. De esta manera ustedes van a mostrar que son diferentes a ellos. ¿Cómo? Brillando con la luz de Cristo. Debían de ser irreprensibles en sus acciones y sus actitudes, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. O sea, en su lugar de reunión y afuera, en su hogar, en el trabajo y donde quiera que estuvieran. Sí, porque si alguien que dice que es cristiano y tiene prácticas que no son dignas de un cristiano, de un hijo de Dios, mejor que no diga que es cristiano, porque dice la palabra del Señor que por esa causa el nombre del Señor es blasfemado. Es blasfemado. Mejor que no diga que es cristiano. Bueno, aquí hay un pasaje que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3:3, y le está dando requisitos a aquellos que quieren servir al Señor. Todos fuimos llamados a servir. La Biblia dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, y cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función. Entonces, unos más, otros menos, unos son más indispensables, otros menos, pero todos tienen una función, ¿verdad? Todos tienen una función. Entonces, este pasaje pues, normalmente se aplica para los pastores, los obispos y todo eso, pero se aplica a cada uno de nosotros. Entonces dice no dado al vino, no pendenciero, o sea, no ¿cuál sería? No peleonero. No es de esos que le gusta pelear siempre. No, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Dice, haciendo la diferencia como luminar, dando un testimonio en su comunidad, siendo luminares. Dice que debemos de ser luminares en nuestra manera de vivir. Es como vamos a brillar y mostrar a Cristo en nuestras vidas, porque debemos de tener una conducta digna de Cristo, hermanos, resplandeciente. El apóstol Pablo usa esta expresión, que somos luminares en este mundo, o sea, como una estrella resplandeciente, como un luminar resplandeciente. Pablo describe a los creyentes como estrellas, cuya luz penetra la oscuridad del mundo perverso. Así lo describió. Y esas estrellas cuya luz penetra la oscuridad del mundo perverso somos nosotros. Pero fíjense, hermanos, pero nosotros no brillamos con luz propia, ¿verdad que no? No, brillamos con la luz de Cristo. Amén. La luz de Cristo en nosotros es como podemos penetrar por medio de nuestro testimonio la oscuridad de este mundo perverso. Jesús dijo, hermanos, en Mateo 5:14, dijo: yo soy la luz del mundo, y vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, nosotros no reflejamos luz propia, es la luz de Cristo. Es como los astros, hermanos. Por ejemplo, la luna
no refleja luz por ella misma, sino que por el sol. Es la luz del sol. Y nosotros, hermanos, reflejamos luz porque Cristo brilló en nosotros. Y por eso ahora nosotros somos luminares en un mundo perverso. Y debemos de seguir viviendo así, como luminares en un mundo perverso, que no mejorará, hermanos. Lamentablemente, eso es la realidad. No mejorará, sino que cada día el corazón del hombre caído está de continuo al mal, de continuo al mal, al desastre, a romperse. Fíjese, es por eso que no hay un dolor en el corazón al abandonar su familia, al abandonar la esposa, el esposo, al abandonar los hijos. No hay un dolor al cometer abortos, suicidios. No hay dolor a hacer daño a los demás. No hay dolor traicionar a los demás. No hay. ¿Por qué? Porque ese será el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Para terminar, le quiero leer un salmo. Salmo 5:4. Salmo 5:4. Dice: porque tú eres un Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces lo malo, a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de su misericordia, entraré a tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Dice: mas yo, por tu misericordia, entraré a tu casa, adoraré a tu santo templo en tu temor. Entonces, por la misericordia del Señor, hermanos, la luz de Cristo brilló en nuestras vidas. Damos gloria al Señor por eso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti, Señor, estamos seguros. No importa el tiempo que estamos viviendo, Señor, y las situaciones que vivimos, lo que se esté moviendo a nuestro alrededor, Señor, las cosas que se están pasando, Señor amado, la maldad que se está desarrollando más y más, Señor, que el corazón del hombre va de continuo al mal, Señor. Y así lo vemos por medio de tu palabra. Y queremos estar enterados, por eso estamos estudiando de tu palabra, de que vendrán tiempos aún peores, Señor, donde dice tu palabra que serán tiempos que la humanidad no ha visto jamás. Y así será, Señor. Pero queremos estar listos, agarrados de ti, Señor, porque así como en los tiempos de las persecuciones, cuando vinieron las persecuciones, aquellos hombres y mujeres que estaban agarrados de ti, Señor, no tuvieron temor, Señor, no tuvieron temor de ser despojados, de ser muertos. No tuvieron temor de ser puestos delante de las fieras. No tuvieron temor, Señor, de ser oprobio. Padre, es por eso que queremos, Señor, estar agarrados de ti, brillando cada día, así como dice tu palabra, como luminares en un mundo perverso. En este mundo que vivimos, Señor, es un mundo perverso, pero ayúdanos, Señor amado, a hacer la diferencia, Señor. Señor, que cada día desechemos todo lo que contamina nuestro ser. Que cada día, Señor, desechemos lo que viene a contaminar nuestras vidas, Señor. Lo que viene a alejarnos de ti, Señor, que desechemos todo, Señor.
y que vayamos, Señor, hacia adelante cada día, aprendiendo más de ti, aprendiendo, Señor, a ser mejores, aprendiendo, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, amado Jesús. Amén.